Reflexión de la primera lectura del día de hoy. Lectura del libro del profeta Daniel. Señor Dios, grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a los siervos, los profetas que hablaban en tu nombre, a nuestros padres, a nuestros príncipes, padres, reyes y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón. A nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los habitantes de Jerusalén, a judíos, israelitas, cercanos y lejanos en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra el Señor. Nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos rebelado, el Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. No obedecemos al Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos los profetas. Palabra de Dios. La súplica de Daniel es una súplica de arrepentimiento, de dolor, de sufrimiento por haber pecado ante Dios. Generación tras generación de judíos e israelitas acumularon el pecado, acumularon la cólera de Dios, y en medio de la dispersión en Babilonia, en medio de la aportación a otros países, en medio del destierro, convirtieron su corazón a Dios, porque la cólera y la ira fue representada en la dispersión y en el destierro, y la purificación fue encontrada aquí. Los israelitas y judíos han comprendido que su única seguridad en medio de tierra extranjera es Dios, el Dios de las promesas de Jacob, el Dios de las promesas a Isaac, el Dios de las promesas a Abraham. Y en medio de esa deportación piden perdón por el pecado cometido, por haber ofrecido a sus hijos a Milcom y a Baal, por haber construido templos en Betel, por haber adorado a dioses extranjeros en todo Israel y haber abandonado la casa de Yahvé y en Jerusalén. Daniel pide perdón por sí, pide perdón por su comunidad y pide perdón también por los pecados anteriores. Esta petición de perdón de Daniel es clara. Su único Salvador, su única esperanza es Dios. Y Él acude en medio de la tristeza y la desolación en Babilonia, en medio de la tristeza y desolación de la deportación, del destierro, de habitar un país raro y extraño. Hoy, en medio de muchas circunstancias, también debemos pedir perdón a Dios por la acumulación de pecados de nuestra generación, por multitud de crímenes y delitos de nuestra generación y por multitud de pecados sociales que aún seguimos cometiendo. La injusticia, el crimen, el delito contra el vulnerable, contra el prójimo, contra el más cercano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que haya en nosotros, que podamos hallar en Él el perdón y la misericordia. Que Dios te bendiga.